Noticia de última hora. Harfuch cateó una mansión de lujo valuada en 75 millones de pesos, y la propietaria es nada más y nada menos que una alta funcionaria del gobierno, Norma Piña, expresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero lo verdaderamente explosivo no fue solo el precio de la residencia, sino los vínculos que, según las líneas de investigación encabezadas por Harfuch, la conectarían con uno de los líderes del narcotráfico más poderosos y violentos de los últimos tiempos. Y mientras esta bomba estalló, lo más probable es que ella ya está en España o en Canadá, fuera de nuestra jurisdicción. Porque ¿cómo puede una jueza adquirir una mansión de ese nivel, con lujos que superan por mucho cualquier salario del servicio público? Lo que comenzó como un operativo discreto terminó convirtiéndose en uno de los episodios más incómodos y vergonzosos para el Poder Judicial mexicano. Bienvenidos a Operación Harfuch. Hoy te revelamos cómo este operativo acaba de dejar al descubierto a una de las exfuncionarias más cuestionadas del país y cómo, según líneas de investigación, salieron a la luz presuntos nexos que la vincularían con el Mencho y al cártel Jalisco Nueva Generación. Todo comenzó con ese cateo en una residencia escondida entre montañas y caminos privados. En los registros públicos, esa propiedad simplemente no existía. No aparecía en declaraciones patrimoniales, no figuraba en documentos accesibles, no estaba en el radar oficial. Pero tras el portón de acero la realidad era otra: mármol italiano, maderas finas, alberca climatizada, elevador interno, sala de cine privada, 2 cocinas completamente equipadas, 6 recámaras, 8 baños y una cochera para 9 vehículos. El operativo se realizó sin cámaras y sin filtraciones. Inteligencia financiera, fiscal y operativa trabajando bajo una sola conducción. No como espectáculo, sino como movimiento estratégico. La primera pista llegó en un sobre anónimo dirigido directamente al equipo de Harfuch. Dentro, presuntos contratos, transferencias y facturación inflada. Y un nombre: Piedra Blanca Abogados y Asociados. Un despacho que, según registros mercantiles, no tenía oficinas visibles ni estructura operativa clara, pero que había reportado ingresos anuales por cientos de millones de pesos. Su cliente recurrente era la propia Suprema Corte. Y entre sus socios aparecería, con una participación mínima del 1%, el nombre de Norma Piña. Hasta ahí, podría tratarse de un conflicto administrativo. Pero lo que comenzó a llamar la atención fue otra cosa. Versiones internas señalan que una parte significativa de las utilidades terminaría en cuentas ligadas a su entorno familiar. Ahí fue cuando todo dejó de parecer una simple irregularidad y empezó a hablarse, en voz baja, de una posible estructura de desvío. Antes de continuar, suscríbete ahora al canal y quédate hasta el final, porque lo que estamos por revelar podría cambiar todo lo que creías saber sobre este caso. La propiedad en Valle de Bravo tampoco parecía una casa común. 3 cámaras ocultas en estructuras falsas, sensores térmicos de movimiento y puertas reforzadas que, según peritajes preliminares, resistirían explosivos de mediana potencia. ¿Qué tipo de amenaza justificaría ese nivel de blindaje? Mientras los peritos revisaban contratos con sobrecostos llamativos, copias facturadas a cifras desproporcionadas, asesorías duplicadas, litigios simulados, un patrón empezó a repetirse: pagos provenientes de una misma institución pública y triangulados hacia el mismo despacho. Pero lo que encendió la parte más delicada del caso no estaba únicamente en los contratos. Dentro de una de las habitaciones, cerrada con llave, se localizó un archivo privado protegido con clave. De acuerdo con versiones oficiales, en ese resguardo había documentos que sugerirían conexiones mucho más profundas. Entre nombres, transferencias y referencias cruzadas, surgió uno que cambió el tono de toda la investigación: el de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho. Nada confirmado públicamente. Nada presentado en conferencia. Pero fuentes cercanas a las indagatorias sostienen que ciertas transferencias y movimientos financieros podrían apuntar a financiamiento indirecto proveniente de estructuras vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación. La información que comenzó a circular fue aún más inquietante: que parte del poder económico detectado no tendría origen institucional, sino criminal. Se habla de posibles vínculos, de coincidencias en fechas, de sociedades que compartirían intermediarios financieros. Se habla de documentos que, de ser autenticados, podrían sugerir que ciertas decisiones judiciales y ciertos flujos de dinero no eran independientes entre sí. Y mientras esas líneas de investigación avanzaban, Norma Piña dejó de aparecer públicamente. No hubo conferencia,
no hubo posicionamiento. Solo silencio. Versiones oficiales indican que los movimientos migratorios y financieros habrían comenzado días antes del aseguramiento del inmueble, como si alguien hubiera anticipado el cierre del cerco. En los pasillos del Poder Judicial, el silencio había sido absoluto. Nadie confirma, nadie niega. Pero la pregunta empezó a flotar con fuerza: ¿por qué abandonar el país en medio de una revisión patrimonial si no existe nada que aclarar? Para el equipo encabezado por Harfuch, según fuentes cercanas, la salida del territorio había elevado el nivel del caso. Cuando una figura de esa jerarquía se coloca fuera del alcance inmediato del Estado, el asunto deja de ser administrativo y entra en una dimensión institucional. Lo que se encontró en esa mansión no fue solo una historia de lujo oculto, fue la punta de una red que podría conectar poder judicial, estructuras financieras opacas y, según rumores que crecen cada día, intereses del crimen organizado. Si esos documentos resultan auténticos, no estaríamos frente a un escándalo patrimonial. Estaríamos ante una posible alianza encubierta entre toga y cártel. Entre tribunal y narcotráfico. Entre decisiones de Estado y dinero que, según líneas de investigación abiertas, podría tener origen en uno de los grupos criminales más poderosos del país. Y si eso se confirma, la historia apenas estaría comenzando. Norma Piña conocía cada artículo, cada vacío y cada interpretación posible de la ley. La presidió. La defendió en público. Y aún así, cuando la investigación comenzó a cerrarle el paso, eligió irse. Ese gesto, dicen algunos dentro del equipo, pesa más que cualquier comunicado. Un agente lo resumió en voz baja: si no hubiera nada que temer, se quedaba, enfrentaba, explicaba. Pero no ocurrió así. La mansión quedó asegurada. Los contratos bajo análisis. Las transferencias congeladas. Y México, atrás. Lo que dejó no sería solo una propiedad de lujo en Valle de Bravo, sino un vacío en la credibilidad del máximo tribunal del país. Porque cuando quien encabeza la justicia aparece vinculado, aunque sea en líneas de investigación, a estructuras financieras opacas, el golpe no es político, es institucional. Harfuch no respondió con discursos encendidos. Respondió con movimientos quirúrgicos. Mientras circulaban versiones sobre la salida del país de la exministra, su equipo avanzaba en silencio: rastreo de cuentas, solicitudes internacionales, reconstrucción de rutas financieras. El mensaje interno era claro: irse no significa desaparecer del expediente. En paralelo, comenzó algo todavía más delicado. La revisión integral de cómo se construyó durante años una red que operaba desde la cúspide del Poder Judicial. Y ahí surgió otra sospecha inquietante: que la salida no había sido un movimiento aislado. Norma Lucía Piña Hernández fue presentada durante años como símbolo de institucionalidad. Primera mujer en presidir la Suprema Corte, defensora del orden constitucional. Esa era la imagen pública. Pero detrás de la narrativa oficial, los documentos bajo revisión dibujarían otra posibilidad. Ingresos que no cuadran, bienes no visibles, relaciones contractuales difíciles de explicar. Durante casi una década, su declaración patrimonial reflejaba ingresos modestos y bienes limitados. Sin embargo, la mansión asegurada mostraba un estilo de vida que, según analistas financieros consultados oficialmente, no armonizaría con esos reportes. Ese contraste fue el primer quiebre. Del otro lado está Omar García Harfuch. No pertenece al mundo de las togas ni de las sentencias, pero sí al de las operaciones estratégicas. Desde que el caso llegó a su escritorio, asumió una postura firme: seguir el dinero, sin importar el nivel al que condujera. Mientras ella guardaba silencio, él firmaba solicitudes. Mientras, según versiones, se movían recursos al extranjero, su equipo pedía cooperación internacional. No contra un partido, no contra una ideología, sino contra lo que consideran posibles estructuras de desvío. En medio quedó la ciudadanía. La confianza depositada durante años en el máximo órgano judicial ahora atravesada por dudas. El verdadero foco dejó de ser la casa y pasó a ser la estructura que la hizo posible. Todo comenzó con una empresa, Piedra Blanca Abogados y Asociados. En papel, un despacho fundado en 2001, con registros activos y apariencia legal. Pero al revisar su contabilidad, surgieron inconsistencias llamativas. No había oficinas verificables, ni plantilla operativa clara, ni litigios relevantes en curso.
Y aún así, facturaciones anuales que superarían los 369 millones de pesos. Sus contratos provenían en gran medida de la Suprema Corte. Conceptos amplios, servicios de asesoría complementaria, revisión de criterios, actualización de jurisprudencia. Algunos con sobrecostos que, según fuentes internas, resultarían difíciles de justificar. Aunque Norma Piña figuraría solo con una participación mínima en la sociedad, una parte considerable de las utilidades terminaron en cuentas vinculadas a su entorno familiar. Ese detalle cambió la dimensión del caso. Pero lo que encendió las alertas más delicadas no sería únicamente el flujo interno de recursos. Al cruzar información financiera, los analistas detectaron coincidencias en intermediarios bancarios y fechas de transferencias que también aparecen en investigaciones federales relacionadas con estructuras vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Todas las coincidencias que se encontraron fueron suficientes para abrir una línea de investigación que apunta a un posible financiamiento indirecto proveniente de redes asociadas a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho. La información que circula en ámbitos de seguridad es inquietante, que parte del capital detectado en esta red de contratos y propiedades podría no tener origen exclusivamente institucional, sino mezclarse con recursos de procedencia ilícita. Lo alarmante es que estamos ante un escenario donde decisiones judiciales y flujos financieros no serían completamente independientes. El cruce de datos colocó en el mismo mapa a una expresidenta de la Suprema Corte y a estructuras investigadas por narcotráfico. Y mientras las cuentas permanecen bajo revisión y los expedientes crecen, la ausencia de la exministra se vuelve un factor que pesa más cada día. Porque si las sospechas se sostienen, no sería solo un caso de enriquecimiento no declarado. Sería la posibilidad de que, desde la cima del Poder Judicial, se hubiera tejido una red que tocaba intereses mucho más oscuros. Y si eso termina por comprobarse, el escándalo apenas estaría entrando en su fase más explosiva. La instrucción clave fue revisar todos los contratos del Poder Judicial de los últimos 12 años. Si Piedra Blanca era solo una fachada, había que seguir el dinero hasta el último beneficiario. Se conformó una unidad especializada para rastrear empresas paralelas, congelar activos y cruzar información financiera. En el centro del caso, pagos al despacho y propiedades no declaradas. Mientras tanto, dentro de la Suprema Corte comenzaron auditorías internas y deslindes silenciosos. Decenas de contratos quedaron bajo revisión y varios funcionarios fueron separados de manera preventiva. El impacto público fue inmediato, filtraciones de propiedades, cuestionamientos sociales y una crisis de confianza sin precedentes. También surgieron versiones sobre intentos de frenar la investigación, lo que tensó aún más el ambiente político. Desde el Ejecutivo se reiteró que el caso debía llegar hasta el fondo, y Harfuch sostuvo que la justicia no puede ser privilegio de nadie. Las investigaciones lo confirmaron, los contratos, las propiedades y los movimientos financieros no eran coincidencias. Eran piezas de una misma estructura. Una red que operaba desde el corazón del Poder Judicial y que terminó conectando directamente con engranajes vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que comenzó como el cateo de una mansión terminó destapando uno de los mayores terremotos institucionales en la historia reciente del país. Ya no se trata de una casa en Valle de Bravo, no se trata de una exministra. Se trata de algo mucho más profundo. Ahora te pregunto a ti. Si el sistema que debía impartir justicia estaba infiltrado, ¿cuántas decisiones se tomaron bajo intereses ocultos? ¿Cuántos casos se frenaron? ¿Cuántas sentencias se inclinaron? ¿Crees que este fue un caso aislado? ¿O apenas la punta del iceberg? Te leo en los comentarios. Porque lo que pasó en Valle de Bravo no fue el final. Fue el inicio. Nos vemos mañana con un video que no te vas a querer perder.